Siento que este video va a ser súper largo, pero es que quiero contarte yo cómo manejé mi ansiedad cuando solo tenía mis apuntes y no tenía más, sino las técnicas que aprendí en la universidad y cómo estas técnicas las he aplicado en mi programa de Santa Paz para que tú puedas aprender a manejar la ansiedad también. Antes que nada, te voy a contar un poquito cómo fue mi ansiedad. Yo no viví algo súper extremo, gracias a Dios, pero no sé, yo soy como muy sensible y la ansiedad me pegó duro porque tuve varias situaciones de cambio. Entre esas un profesor que era muy rudo conmigo y me generaba muchísimo estrés. Entonces, o sea, como que todo lo hacía mal para él, entonces era como, ay, Dios mío, y era pues la práctica. O sea, era la práctica que era una nota súper grande del semestre. Aparte, mi hermana se casó, se fue de la casa, mi hermana y yo somos como mejores amigas. Eso fue otra cosa que me pegó muy duro. Y todo esto se desencadenó porque vi que mi novio saludó a una amiga y fue como, o sea, eso no fue nada, pero eso fue como, no, ya perdí a todo el mundo y se desencadenó una ansiedad muy fuerte. Entonces, esta ansiedad se desencadenó y yo lo que hago es empezar a reconocer qué está pasando en mí, cómo se siente esa ansiedad, cuáles son mis síntomas, cuáles son los pensamientos que suelo tener. Entonces, por ejemplo, creo que no sé si se alcanza a ver, pero aquí hice como un cuadro en el que veo qué es lo que pasa antes, qué es lo que desencadena la ansiedad, cómo es esa ansiedad que se desencadena y finalmente qué hago, porque lo que tú haces después puede que aumente tu ansiedad. Entonces, por ejemplo, como esta ansiedad era mucho de celos, lo que yo hacía era, bueno, observar mucho a mi novio, entonces él observar, no sé, él hacía cualquier cosita, entraba al celular y yo ya empezaba a pensar, ay, está haciendo esto, le está hablando a esta persona, empiezo a sentirme asustada, creo que me está ocultando algo y a partir de ahí yo hago ciertas cosas, como por ejemplo evitar eh, sentirme mal. Entonces quiero distraerme o quiero revisar su celular o quiero preguntarle, ¿me está siendo infiel? Y todo esto lo que hace no es enfrentar la situación, sino lo que hace es evitar y eso hace que se aumente. Entonces primero es analizar la ansiedad y analizar lo que te está pasando. Otra cosa que hice fue un cuadro de pros y contras de sanar o no sanar, porque claro, uno está ahí en medio de esta lucha y uno dice, ya mejor voto todo, mejor dejo todo así, termino la relación, ¿no? Pero pues tenía que ser unos pros y contras de, bueno, qué tanto voy a obtener de seguir así y qué tanto voy a obtener de cambiar. Eso es muy importante porque te va a ayudar a la motivación del cambio. Si tú no quieres cambiar, pues es muy difícil que cambies y que salgas de esa situación. Si tú te das cuenta de todos los costos que estás teniendo, pues eso te va a ayudar a tener pues una mejoría, ya que realmente todo este esfuerzo que tienes que hacer por salir de ahí, pues tenga un sentido. Otra cosa que hacía era ver los logros y que tan bien me sentía cada semana más o menos, o cada día creo que era, no era cada semana, como que tan bien me sentía o que tan mal me sentía y ver también los logros que tenía. Eso también es muy importante. Algo que también me ayudó un montón fue como revalorar mis pensamientos. Como te decía, yo tenía pensamientos como de me está haciendo infiel, está haciendo esto, ya no me quiere. Y lo que hacía era como, primero, como listas de pensamientos y cómo podía revalorarlos. Como que la mente ahí aprende un poco como a ver mucho la amenaza, pero tú tienes que empezar a alejarte de esos pensamientos y ser como, bueno, ¿qué tan cierto es esto? O simplemente dejarlos ahí como si fuera una radio que habla y habla en el fondo, es como, bueno, ya ahí está, yo voy a actuar hacia lo que quiero realmente. Entonces, primero hacía esas listas y también hacía como exposición, aquí tengo una lista de exponerme a lo que me causaba la ansiedad. Entonces, por ejemplo, cuando él estaba en línea y no me hablaba, pues eso me generaba mucha ansiedad. Entonces lo que hacía era quedarme viendo que estaba en línea, qué pensamientos venían, no como, bueno, ahí están los pensamientos, son solo pensamientos, no, y como, bueno, estar ahí con la ansiedad, ni siquiera era respirar profundamente, sino estar con la ansiedad. Y otras cosas que hice que no estaban en este cuaderno que me encontré fue orar mucho. La oración me ayudó porque Dios como que me acompañaba en ese proceso y como que todos los días oraba y le decía, Dios, esto es horrible. Y él me decía cosas, ¿no? Como tranquila. Por ejemplo, me salió como que abrí primero Lamentaciones y fue como,
no. Y abrí después otra vez y salió sabiduría. Fue como, tranquila, que esto es duro, estamos en lamentaciones, pero eso te va a llevar a sabiduría. No sé, Dios habla, Dios es precioso. Entonces, eso me ayudó. Y finalmente también llegó un punto en el que tuve que tomar cosas para regularme y eso regularme me ayudó mucho pues em, a ver las cosas muchísimo más en perspectiva, ¿no? Entonces puede que tú necesites no automedicarte, sino buscar una ayuda profesional que pues te dé algo para regularte. No es algo que sea para siempre, entonces ya me tomé unas pastillas y me mejoré y por siempre voy a tomar pastillas, porque esa no es la idea, sino de pronto algo que te ayude a soportar eso mientras que tienes las herramientas pues para manejarlo. Y como te decía, todo esto lo adapté junto con las terapias basadas en evidencia que pues como psicóloga clínica conozco y lo integré también con prácticas religiosas para que tú puedas tener este apoyo completo, integral y que te pueda ayudar también a ti a mejorar tu ansiedad. Entra al link de mi perfil si quieres más información.